¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese pádel que llevamos en las venas? ¿Va saliendo? ¿No va saliendo? ¿Estáis contentos de cómo estáis jugando? ¿Estáis frustrados porque la cosa no va bien? Bueno, ya sabéis que yo trato de animaros siempre para que veáis las cosas con optimismo y que de todo se sale. O sea que si estáis en un mal momento, seguro que llegarán mejores. Y si estáis en un buen momento, aprovechadlo y disfrutadlo. Mirad, hoy vamos a ver el tema de los grosores en las empuñaduras, ¿vale? Cómo es de grueso una empuñadura, si es fina o si es gruesa, cómo puede ayudar, cómo no, y qué posibles lesiones pueden derivar de ese tipo de empuñaduras. Bueno, hoy cuento con dos ejemplos prácticos de dos jugadores que uno tiene una empuñadura extremadamente fina, de lo que todos pensaríamos que es una empuñadura extremadamente fina, y otro jugador que tiene una empuñadura extremadamente gruesa. Ahora iremos un poco a hablar de ellos. Primero, para que nos quede muy claro, porque hace unas semanas cuando hablaba de esto precisamente en un story en Instagram me hacíais luego muchas preguntas sobre los grosores. Yo os digo lo que mi experiencia me ha dicho a través de los tipos de empuñaduras que se pueden tener, ¿vale? Si la empuñadura es fina, la muñeca se queda muy libre, se queda muy liberada, como que tenemos más manejo de la pala. Si la empuñadura es muy gruesa, la muñeca se queda bloqueada y entonces como que parece que los golpes son más toscos, son más rígidos. Pero eso depende de las características de cada uno, porque en las empuñaduras una de las cosas que yo siempre he defendido y que defendemos todos es que es súper personal. Tú puedes ser una persona que te vaya una empuñadura fina y otra persona que le vaya una empuñadura gruesa. Y da igual las características de vuestro juego, son las sensaciones que vosotros queráis tener. Aunque es verdad que está todo asociado, porque la gente que normalmente, o los jugadores que tenéis las empuñaduras muy finas, seguro, y si no, pensadlo, soléis tener mucha libertad en la mano y entonces seguro que hay momentos determinados que os gusta usar la muñeca, y aquellos de vosotros que tenéis la empuñadura muy gruesa, todo lo contrario, os hace sentir mucho mejor la pelota, porque todo es como más bloque, pero sin embargo todo lo que tiene que ser de mano, de muñeca, de me deja la bola atrás, le meto la muñeca, de derecha o de revés, pues por ahí a lo mejor os cuesta un poco más porque la muñeca no os deja, ¿vale? Relacionado con lesiones, yo lo único que os puedo decir, y para eso espero que haya conseguido para cuando suba este vídeo, que estoy convencido que sí, la voz experta de alguien que nos pueda dar una explicación más sensata que la que yo voy a dar, sobre si está relacionado con lesiones o no. Yo creo que puede estar relacionado con lesiones y os digo por qué. Cuando la empuñadura es muy fina, tienes que hacer mucha más fuerza en la mano para poder sujetar la pala, porque cuando la bola no se centra, al ser muy fina y si no sujetas muy bien la pala baila dentro de la mano y se mueve mucho, entonces tienes que estar todo el rato sujetando la pala. Esto me ha pasado con muchos alumnos que han tenido empuñaduras muy finas y siempre me decían, es que cada vez que no la centro bien se me mueve la pala y al final noto que se me sobrecarga un poco la muñeca, el antebrazo, sobre todo porque tengo que estar apretándola muy bien para que no se me mueva. Bueno, pues eso, con la experiencia de los 20 años que llevo en el pádel, me dice que efectivamente hay un sector de los jugadores y de las jugadoras que con una empuñadura muy fina tienen que apretar mucho porque la pala se les puede mover cuando no la centran bien. Vale, eso es un hecho. Otro hecho, cuando la empuñadura es muy gruesa, y eso lo he vivido yo más que las finas, cuando es muy gruesa, ¿qué pasa? Que la mano, en vez de cerrarse bien, se te queda como un poco más abierta, pero tienes que seguir haciendo fuerza. Yo cuando he tenido empuñaduras demasiado gruesas, y además hace poco con la línea de vela, que el grosor ya os dije que el puño original ya era bastante grueso, le he puesto uno más, me ha quedado más grueso de lo que habitualmente juego. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener esa empuñadura tan gruesa, ha habido determinados momentos que de usarla tanto, he dicho, joder, me molesta un poquito la muñeca, pero es por el grosor de la pala. Luego, o sea, por el grosor del puño. Luego le he quitado el overgrip y he jugado con el original, y es otro rollo. Entonces, eso me ha pasado también con muchas palas en el pasado, donde me he pasado de grosor, de overgrips, y he tenido que jugar con ellos torneos, y ese partido he acabado muy molesto. Y era porque la empuñadura era muy gruesa, y le he tenido que quitar overgrips. Entonces, unas empuñaduras donde la mano no termina de cerrarse bien y tienes que hacer fuerza todo el rato, satura la muñeca, por lo menos a mí me ha ocurrido, y la empuñadura muy fina, al tener que apretarla constantemente bien para que no se mueva y no baile dentro de la mano, también puede generar al final un poquito de molestias, ¿vale? Así que bueno, espero que de todas maneras a esto vaya unido el consejo de un especialista para que os cuente un poco los pros y los contras. Si no lo he conseguido, ya lo conseguiré. Y entonces en este vídeo solo tendré mi opinión. Pero si no, espero poder ponerlo a continuación y ya está. En una empuñadura más fina, la tendencia sería poder causarnos una serie de sobrecargas en la musculatura del antebrazo que a la larga podría desembocar en una epicondilitis o codo de tenista. Por el contrario, en una alteración derivada de una empuñadura más abierta,
solemos encontrarnos alteraciones más localizadas en zona de muñeca y con alguna remota tendencia a la alteración en zona de hombro, cuello o zona dorsal media. Pero no siempre es así. Muchas veces depende de otra serie de factores, por lo que el jugar con una u otra empuñadura no tiene que suponer o significar sufrir una u otra lesión. Tema de lo que os decía de los jugadores. Bueno, vemos ahora mismo la pala de Tito Alemandi. El otro día estuve en pista con él y con Sebe y con Martín Andornino, que estaban entrenando, y le dije a Tito, déjame ver esa pala ahora mismo, porque lo de la empuñadura no es ni medio normal. Y me dijo que le quita el original, el puño original que viene, se lo quita y le pone 2 overgrips para que queden muy finos. Y entonces es una pala que, como estáis viendo, queda finísima, se notan todas las aristas de la empuñadura, porque lógicamente lo que está debajo de los overgrips es la empuñadura que trae la pala cuando la sacan de fábrica, antes de ponerle el grip, y es de locos que juegue con esa empuñadura, pero ya veis cómo juega Tito, juega una barbaridad. Así que quiere decir que no pasa absolutamente nada si ese es el grosor que te gusta. En este caso Tito lo tiene claro. Y esta otra empuñadura que estáis viendo es la de mi gran amigo Willy Castañón, un jugador de la madrileña que también ha jugado profesionalmente y que tiene un grosor que es una bestialidad, porque yo la cojo y no puedo casi ni cerrar la mano. Bueno, casi no puedo cerrar la mano. Y es una locura, porque ese tipo de empuñadura, pues como decía antes, te bloquea un poco más la muñeca, pero para la forma que tiene Willy de jugar, pues le va de locos también. Pero fijaros la diferencia de las empuñaduras y de los grosores. Con lo cual, cuando luego me hacéis preguntas a mí de, oye Hugo, ¿con qué grosor tengo que jugar yo si soy un jugador que me gusta un poco utilizar la muñeca y soy jugador de derecha? Es que la empuñadura es muy particular. Yo os puedo decir lo que decimos todos, que lo que tenéis que hacer es, viene la pala de fábrica, la compráis o la dan, le ponéis un overgrip. Bueno, primero veis si con ese grip os vale o queda fino. Si queda fino, le pongo un overgrip y juego con ella. Juego un partido o juego un set o lo que sea. Si veo que va bien, pues ya tengo el grosor perfecto. Si veo que no, que me queda todavía como un poco fino, le pongo otro overgrip. Y voy haciendo eso hasta que llega un overgrip en el que digo, en este me he pasado porque ahora sí que tengo la empuñadura demasiado gruesa. Bueno, pues le quitamos ese último overgrip y ya tendríais el grosor óptimo para vosotros. Esa es la manera en la que todos los entrenadores recomendamos que busquéis vuestro grosor perfecto, vuestro grosor óptimo, ¿vale? Que es a base de probar grosores hasta que uno ya dice, me he pasado, pues ese se lo quitas y ya tendríais vuestro grosor. ¿Condiciona el grosor a vuestra manera de jugar? Yo creo que sí, porque lógicamente si tú eres una persona a la que te gusta tener la muñeca relajada, porque te gusta utilizarla en las terminaciones o en las preparaciones o cuando sea, pues lógicamente una empuñadura fina te va a favorecer eso, una empuñadura gruesa no. Si eres un jugador que te gusta sentir, que te gusta jugar en bloque, que no te gusta que la muñeca se te rompa mucho y demás, pues un grosor más grande, más gordo, te va a ayudar a tener esas sensaciones. Entonces, claro que te va a condicionar un poco tu tipo de juego, pero eso no quiere decir que tengas que obsesionarte con el grosor. Simplemente prueba, ensaya y mira a ver cuál es el que mejor te va, ¿vale? Y ya está. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que no se haya hecho muy largo y sobre todo que os resuelva esas dudas de, oye, ¿con qué grosor tengo que jugar? Con el que te dé la gana, pero sobre todo que estés cómodo, eso es lo más importante, y que para lo que te gusta hacer, que la empuñadura te lo permita. Así que ese sería el resumen de todo. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, por hacer que la comunidad esté creciendo al ritmo que está creciendo, que es una locura lo rápido que está subiendo todo. Que os cuidéis muchísimo y con un abrazo muy grande.